En esta segunda parte del programa nos vamos a dedicar a rastrear un poco cómo es la situación del presente político y las perspectivas. Pero hemos convocado para ello a Vicente Palermo. Vicente Palermo es presidente del Club Político Argentino. El Club Político Argentino, digamos, es un grupo de intelectuales que han venido reuniéndose en los últimos años para analizar la realidad nacional. Cada vez ha crecido más, especialmente en el último año y medio, 2 años, se han multiplicado los socios. Hay reuniones mensuales donde se analiza específicamente algunos temas vinculados a la vida política, a la vida económica nacional. Así que Vicente ha sido, de alguna manera, el promotor, el creador de este club, que siempre se lo vivió un poco como la anti-carta abierta, cuando en realidad el propósito del club político no era ser el enemigo de carta abierta, que es el nucleamiento intelectual vinculado al gobierno. Bueno, pero lo tenemos aquí, así que le vamos a preguntar a él. Bueno, Vicente, ¿contento con el club político? ¿Qué es el club político? Muchos no conocen exactamente el club político argentino. Sí, la verdad es que muy contento. En general estamos contentos, ¿no? Los miembros del club político estamos contentos y también tomando un poco lo que vos decías, de que ha crecido últimamente bastante, el club se ha transformado, es decir, ya no es un simple grupo, simple no lo digo despectivamente, lo digo en el sentido simplificando un poco la expresión, no es exclusivamente un grupo de intelectuales. Hay, desde luego, el núcleo inicial y también se van incorporando intelectuales, pero hay periodistas, hay políticos, hay, digamos, gente que tiene inquietudes sobre la política nacional, de modo tal de que sea diversificado, ¿no? ¿Cuál sería tu criterio, tu visión de la realidad política actual? ¿Y qué nos puede esperar en los próximos meses? ¿Qué se puede esperar? Bueno, todavía hay varias incógnitas para despejar en relación a la, digamos, por un lado, a la batalla electoral que tenemos el año que viene, porque las candidaturas no están... Es decir, está siendo en ese sentido un proceso muy gradual y muy tortuoso, si se quiere. No se sabe ni siquiera quiénes van a competir con quiénes en las PASO, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucho por ver y por decir respecto a lo que es la batalla, cómo se va a ir configurando esa batalla electoral. Pero esto al mismo tiempo se conjuga con cómo le siga yendo al gobierno en algunos terrenos que son realmente delicados. Uno de ellos es el terreno económico, donde se juegan muchas cartas. Se juegan cartas y el gobierno está en este momento en un dilema, me parece, entre mantener firme, digamos, o más o menos controlada la inflación y al precio de enfriar la economía, o no enfriar la economía al precio de que la inflación y el dólar se disparen, ¿no? Entonces, en ese dilema está, y es un dilema en el cual el gobierno se ha metido solo, digamos. O sea, yo creo se ha metido solo en el pantano. Yo creo que está ahí a partir de sus propios errores, ¿no? Personalmente mi visión es esa. Pero lo cierto es que en este momento está ahí y no sabe bien para dónde agarrar. Me parece, cómo le vaya, le puede ir bastante mal, le puede ir más o menos, ¿no? Pero en cómo le vaya va a tener un cuadro de posibilidades electorales de... por lo menos presentar un frente más o menos armado, ¿no? Una configuración electoral más o menos armada hacia el año que viene,
Y yo no sé qué suerte va a tener esa configuración, porque por otra parte hay otro tema que es el tema de las candidaturas, es decir, ¿se va a alinear alrededor de un solo candidato o eso no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, es decir, ¿qué va a pasar con Scioli? El kirchnerismo más duro, por ejemplo, ¿lo va a bancar a Scioli? Es dudoso. Entonces, ¿cómo se va a configurar esa situación? Yo creo que son todos problemas, digamos, que son consecuencia de haber concentrado o haber creído que se podía concentrar el poder de una manera, digamos, avasalladora, sin límites, a lo largo de todos estos años, ¿no? Cuando se produce un quiebre, se produce una situación complicada y adversa, ese sector que quiso concentrar todo el poder no tiene resto, no tiene reservas, no tiene contrajuego, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro problema, me parece. De modo tal de que la situación es bastante compleja, digamos, ¿no? O sea, yo no sé si yo creo que en principio uno podría decir, bueno, pero la oposición está en ventaja, pero ¿qué quiere decir que la oposición está en ventaja si no hay una sola oposición? Entonces, ¿cómo se va a distribuir el voto? De acuerdo a la oferta electoral que esa oposición, ¿no? Sí, ¿crees que este centro de centro izquierda, sí, que se procura gestar, sí, podrá dominar los distintos sectores en pugna? Bueno, eso es difícil, claro, sí, es difícil. Yo creo que tienen que, digamos, lo ideal sería que mostraran que tienen grandeza, ¿no? Para competir con reglas bien establecidas, llegar a las PASO en todo caso, sin ruptura y sin maltratarse unos a otros, ¿no? Respetándose unos a otros. No es fácil, pero es posible, y competir en esas PASO y respetar el resultado, porque el tema de la constitución de este frente a mí me parece muy positiva, ¿sí, no? Me parece muy positiva, me parece una gran novedad, digamos, pero hay que ver cómo camina. Hasta ahora no se sabe. Y después hay que ver qué objetivos se plantea, porque depende de los objetivos que se plantea, las decisiones que va a tomar. Si no se fija más que objetivos de corto plazo quiero decir objetivos vinculados a la elección del 2015, ¿no? Entonces va a haber una serie de decisiones también cortoplacistas y probablemente oportunistas, bastante que lo van a desfigurar al frente, lo van a comprometer en su perfil de centroizquierda, digamos. Ahora, si se fija objetivos de más largo plazo, es decir, bueno, no, nosotros lo que queremos es ganar, pero como frente de centroizquierda. Ganar, pero a partir de ser genuinamente una fuerza política de centroizquierda. ¿Dirías que es un error o una verdad decir que si no hay un gobierno peronista no habrá la posibilidad de una paz y un acuerdo social? Bueno, eso depende de cómo se vayan a comportar o que en el futuro los peronistas no kirchneristas, para decirlo de alguna manera. Yo tengo cierta confianza en ellos. Dirías que Massa es no kirchnerismo. Claro, pero yo tengo cierta confianza en ellos en el sentido de que si pierden, si quedan afuera del gobierno, primero no van a quedar afuera de todo el gobierno, van a tener provincias, municipalidades, van a tener muchas posiciones de poder, posicionamientos. ¿no? Pero yo creo que si quedan fuera esos sectores quedan fuera del gobierno nacional, del gobierno federal nacional, no tienen por qué llevar adelante una oposición destructiva, no tienen por qué no dejar gobernar, digamos. Va a haber
sectores que sí que van a querer hacer eso. Pero no me parece que esa sea necesariamente la posición predominante. No me parece. Ahora, bueno, entre otras cosas porque van a pensar de que, muchos de ellos van a pensar de que en otro momento les toca, ¿no? Les toca a ellos. Entonces, claro. Yo creo que esa actitud destructiva, la mítica o real actitud del peronismo que hipotéticamente sabría gobernar, ¿no? Pero no dejaría gobernar a nadie. A mí me parece que ese mito se puede romper, se puede desmentir en esta oportunidad, ¿no? ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea la Argentina? Sí. Porque siempre estamos sumergidos un poco en la batalla cotidiana, ¿no? Sí. Vengo de un viaje por España y hay un 50% de desocupación entre los jóvenes. Hay un 26% de desocupación. Hay una crisis profundísima, diría financiera. Los bancos están semiquebrados, pero siguen actuando. Lo único que hay es obra pública, pero merced a los fondos que le transfiere la Comunidad Europea. Y ¿sabes una cosa? No he notado crispación en la gente. La gente no está crispada. La gente no está enojada. Hay humor, hay una presencia, digamos, humana, ¿no? Humana, buen trato, cosas que no ocurren en la Argentina. ¿Crees que es un patrimonio de la Argentina esta sensación de estar en disgusto permanente, digamos, en estar cabreado, como se dice en buen criollo, ¿no? Frente a la realidad? Bueno, un poco sí. Creo que en la Argentina hay una cierta tendencia, digamos, a la protesta y una cierta tendencia al mal humor. Al mal humor. El buen humor nos dura poco, ¿no? O sea, la celebración, o por lo menos, digamos, la aceptación de un momento como bueno y el disfrute correspondiente, me parece que nos dura poco, no sabemos hacerlo. Lo que pasa es que al mismo tiempo la verdad es que hemos tenido muchas oportunidades para el mal humor, para situaciones que nos hacen sufrir. En parte puede ser que, digamos, que la gente en alguna medida sea responsable o corresponsable de esas mismas situaciones, pero lo cierto es que no han faltado oportunidades, ¿no? Y en parte yo creo que eso tiene que ver con la posibilidad de que el argentino cree que todas las posibilidades están abiertas, digamos, ¿no? Así de que todo es posible. Me parece que el español, creo que en ese sentido, para bien o para mal, yo no sé si es bueno o es malo que no esté enojado, pero para bien o para mal, es como si hubiese una cierta resignación en cuanto a que, bueno, estamos en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, estamos en la zona del euro, nuestra moneda es el euro, y a otra cosa, es decir, o salimos, digamos, por este camino, o salimos por este camino, no hay otra, digamos. Entonces yo creo que... No hay imprevisibilidad, diría. Claro, yo creo cosa que sí ocurre en la Argentina. Creo que en la Argentina la idea hay imprevisibilidad. Todo puede ser, digamos, todo se puede romper las reglas, o se pueden romper los esquemas, como se rompieron tantas veces, se pueden romper tantas otras, ¿no? Entonces nos enojamos porque, bueno, rápidamente esto hay que cambiarlo, ¿no? Y el problema es que la situación es muy complicada porque, por otra parte, un poco es así, es decir, ¿no? Un poco es así, de decir, bueno, nosotros mirando ahora la situación actual, digamos, bueno, ¿cómo hacemos para salir? Es decir, la verdad que estamos en un lío, la situación es seria. Por lo menos a mí me produce angustia, no sé qué le produce a otro. Claro, ¿no? Claro. La imprevisibilidad me produce angustia. No, seguro. La incertidumbre no tanto, porque la incertidumbre puede ser una cosa o la otra, tenés alternativa, en la imprevisibilidad no tenés alternativa. Claro, sí. Estás expuesto a cualquier cosa, ¿no? Claro. ¿Puedo aprovechar tu experiencia como docente universitario en Brasil? Bueno, está bien. Haré lo que pueda. Haré lo que puedas. Bueno, sé que este día estuviste alejado de la televisión y de las radios, etcétera. Hubo saqueos. Sí. Hubo un gran malestar popular en casi todas las ciudades de Brasil. Sí. ¿Crees que esto influye en que las obras del Mundial impidieron, que se están haciendo para el Mundial,
impidieron mayores erogaciones de las que hay corrupción. ¿Qué factores están jugando en todo esto? Bueno, a mí lo de las obras del Mundial me parece que sí, pero como un disparador. Es decir, una situación en la cual ya hay un ambiente favorable o propenso a que suceda algo, pero falta el disparador, falta la chispa que encienda la pradera, falta el desencadenante, ¿no? Y las obras del Mundial funcionaron como eso, ¿no? O sea, no es que esté todo alrededor, sino que las obras del Mundial funcionaron como el disparador de un cambio en el estado de ánimo de la opinión pública. ¿Cuál es ese cambio? Es decir, a mí me parece que antes de las obras del Mundial, ese malestar ya estaba. De hecho, se notó hace 2 años, hace un año, con las marchas masivas. Claro, las marchas masivas, efectivamente, ahí se podía ver tranquilamente, claramente, que había un cierto malestar. Y que ese malestar, otra vez, tuvo por disparador el tema del precio del boleto de los ómnibus. Pero el malestar estaba, no fue eso lo que lo creó. El malestar estaba. ¿Este malestar con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, es decir, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que ha habido en los últimos años, a lo largo de los gobiernos de Fernando Henrique, de Lula, los 2 gobiernos de Lula y en parte de Dilma, ha habido un ascenso social. Ha habido una mejora en las condiciones de vida, ¿no?, de los sectores populares, de las clases populares, y un ascenso social, ¿no? Hubo efectivamente un cambio sin duda y muy importante, progresivo, muy importante. Ese ascenso paradójicamente genera una insatisfacción, ¿no? Es decir, hay satisfacción, pero hay insatisfacción. ¿De no tener más? Claro, porque la gente, bueno, estoy en una situación mejor. Puedo comprarme el auto. Yo me quejo, puedo comprarme el auto o puedo viajar más en avión. Hice un solo viaje en avión, quiero 2 y así sucesivamente. Claro. ¿No? Entonces la gente tiene motivos fundados de insatisfacción, pero la situación objetiva uno podría decir, bueno, pero ¿de qué se quejan si están tan bien? Y no, eso es no entender lo que pasa, ¿no? Y el lado, uno diría, negativo, es que esa gente ha focalizado, ¿no? Esa gente y otros sectores más desfavorecidos, ¿no?, han localizado los motivos de queja en los políticos corruptos. En el Estado... Que los hay, por claro Dios. Que los hay, sí, la prensa ha denunciado. Todos los políticos son corruptos. Sí. Todos los políticos son corruptos para ellos. Claro. Todos los políticos son política corruptos. igual a corrupción. Claro. Entonces ellos... Bueno, para muchos argentinos también. También, claro. Pero ellos localizaron ahí toda la queja y entonces, bueno, cuando se enteran de los gastos, de las erogaciones siderales, entre comillas, de las obras del Mundial, dicen, ven, esto lo están haciendo, digamos, a costillas nuestras, que por otra parte es verdad, porque son contribuyentes. Ellos son contribuyentes en un país que tiene una presión tributaria que es de las más altas del mundo. Entonces, ellos saben que están pagando impuestos, que los impuestos brasileños son muy regresivos. ¿Dirías que esto es una piedra lanzada contra Dilma Rousseff, contra Lula, contra qué? No, yo creo que es esta bronca, ¿qué yo creo que es una cosa más indiferenciada. Me parece que es una cosa indiferenciada contra la política, contra el juego representativo que no los satisface y que lo identifican con una clase egoísta y corrupta, digamos, ¿no? Entonces, ya hubo un presidente que pudieron echar por corrupto. Sí, claro. Collor. Fernando Collor. Claro, la diferencia de Fernando Collor es que Collor estaba solo prácticamente. Collor no tenía una coalición de gobierno como la que tiene Dilma. Claro. ¿No?
Entonces, bueno, terminó siendo el impeachment terminó siendo un mecanismo fácil para que ni se llegó a concretar, él renunció antes, digamos, ¿no? Vos sabés que gran parte de los sectores económicos en la Argentina dependen de los envíos a Brasil y hay una gran discordia al respecto, ¿no? ¿Cómo lo vive Brasil a esta realidad argentina? Es decir, ¿lo ven como un problema hacia futuro? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, por lo que yo sé, no es que se haga mucho problema, no se hacen, ¿no? Porque, digamos, ya la economía brasileña está bastante despegada, digamos, ¿no? Ahora, colocan aviones Embraer en Estados Unidos. Claro, es como querer vender naranja al Paraguay, sí, una cosa así. Sí, sí. Pero lo logran. Le venden naranja, le venden aviones a los Estados Unidos, son constructores de aviones. Embraer, sí. Pero ellos, yo diría que si tienen una paciencia, que es un poco una paciencia, por un lado es una paciencia, por el otro lado hay un comportamiento también egoísta, para decirlo de alguna manera, pero la paciencia la tienen en relación a lo que puede ser mantener a la Argentina en el Mercosur. Es decir, ellos necesitan el Mercosur y la Argentina es el Mercosur, además de ellos, digamos. Si la Argentina se llegara a salir, se quedarían sin Mercosur. Claro. Y a ellos les conviene tener en su proyección internacional les conviene tener el Mercosur. Claro. Entonces tienen una cierta paciencia con el proteccionismo que la Argentina ha mostrado. Sí. Por otro lado, ellos también hacen un cierto proteccionismo, digamos, menor, pero hacen, ¿no? Entonces es muy difícil negociar eso porque los dos países están un poco determinados a mantener esos intereses empresariales sin tocarlos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, Vicente, muchísimas gracias por tu aporte. Ya pasó la media hora. Bueno. Ya pasó la media hora. ¿Viste qué rápido? Sí. Porque los temas eran interesantes, creo, ¿no? Bueno, nos estamos viendo el lunes, sin falta, a las 17. Ya está en el piso Carlos Mira. Hemos dialogado con Vicente Palermo, politólogo reconocido, autor de varios libros y varios ensayos. Es presidente del Club Político Argentino. Nos vemos entonces el lunes sin falta. Gracias.